cartilaginoso. Está muy bonito, así que pongan atención. Bueno, pues datos generales. Es una variedad de tejido conectivo especializado. Ya hemos visto otros anteriormente, es el tejido adiposo, el tejido óseo, ahorita vamos a ver el tejido cartilaginoso. Y está compuesto por una matriz extracelular muy especializada, que es la responsable de cumplir las funciones del tejido y representa el 95% del volumen del cartílago. Entonces, el otro 5% del volumen del cartílago está compuesto por las células, los condroblastos y los condrocitos. Y las células sirven para producir, mantener y renovar esta matriz extracelular, la cual es encargada de cumplir las funciones del cartílago. Y características: es un tejido avascular, ya que carece de una red vascular. Por eso la composición de la matriz extracelular es crucial para mantener la vitalidad de este tejido. La matriz extracelular tiene la particularidad de ser sólida y firme, pero también un tanto maleable y flexible. Y es de ahí de donde vienen sus funciones, ¿verdad? Que son las siguientes. Es un sostén estructural, mantiene la forma de estructuras como la nariz, el pabellón auricular, la tráquea y la laringe. Facilita el movimiento de las articulaciones, el cartílago hialino, que ahorita vamos a conocer los tipos de cartílago que existen. El cartílago hialino recubre las superficies de los huesos y las articulaciones sinoviales y proporciona una superficie lisa para reducir la fricción. También le proporciona resistencia y amortiguación a la compresión, ya que distribuye y absorbe las cargas mecánicas en la matriz extracelular, que es rica en proteoglucanos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y el agua, que permite soportar las fuerzas. También es un molde para la formación ósea. Se recuerdan que en el tejido óseo vimos que algunos huesos se forman a partir del cartílago, que se clasifica como cartílago hialino, que es el precursor de algunos huesos. También el crecimiento de los huesos largos. El cartílago de la placa epifisiaria permite el crecimiento longitudinal durante el desarrollo. Y también sirve de soporte para las vías respiratorias, manteniendo abiertas las estructuras como la tráquea y los bronquios. También sirve de unión y resistencia. El fibrocartílago resiste la fuerza de tracción y compresión y se encuentra en los discos intervertebrales. Entonces vamos a empezar conociendo los tipos de cartílago. Según las características de la matriz extracelular, se distinguen 3 tipos de cartílago: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago, que también se le conoce como cartílago fibroso. Y estos se diferencian en su aspecto y las propiedades mecánicas, sus funciones. Vamos a comenzar con el cartílago hialino. Datos generales del cartílago hialino. Tiene un aspecto vítreo en el estado en vivo, o sea, el estado en vivo es un color azulado, parecido al vidrio. En las etapas iniciales del desarrollo fetal, el cartílago hialino es el precursor del tejido óseo, que se origina por el proceso de osificación endocondral. Eso ya lo vimos también en tejido óseo, que era esto de la osificación endocondral. La placa epifisiaria de crecimiento para el crecimiento longitudinal de los huesos largos está formado de cartílago hialino. Ese disco que estábamos viendo en el tejido óseo, ¿verdad? En el adulto, el único cartílago que queda en el esqueleto embrionario se encuentra en las articulaciones, o sea, esto que estamos observando aquí. Vamos a poner el láser. Esto. Y en la caja torácica, o sea, en los cartílagos costales. Y también hay cartílago hialino en el adulto en las estructuras de sostén como la tráquea, los bronquios, la laringe y la nariz. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la matriz del cartílago. Aquí podemos observar todo esto que estoy aquí señalando es la matriz del cartílago, es donde están los condrocitos. Y vamos a hablar un poco sobre la matriz. La matriz del cartílago es la que realiza las funciones de este tejido, ¿verdad? Por eso es importante estudiar su estructura. Y está compuesta de algunas macromoléculas. En este caso estamos hablando del cartílago hialino. Está compuesta por glucoproteínas multiadhesivas, que son las encargadas de mantener unidas a la red de fibras de colágeno
Aquí encontré una imagen y una gran cantidad de proteoglucanos muy hidratados, que son estos que están aquí. Un proteoglucano es una molécula grande que está formada por una proteína central, que sería esta, y cadenas de azúcares. Y lo que realizan los proteoglucanos es jalar el agua, o sea, tener una presión osmótica a favor para que jale el agua y de esta manera el cartílago tenga esa estructura. Entonces podemos ver que aquí que entre las fibras de colágeno se encuentran los proteoglucanos. Vamos a ver aquí los glucosaminoglicanos, que son largas cadenas de azúcares. Entonces, esto que tenemos aquí es un proteoglucano con su proteína central, esto que está aquí. Y aquí tenemos los glucosaminoglicanos, que son cadenas de azúcares. Entonces, eso se encarga de jalar el líquido que está alrededor del cartílago para que el cartílago tenga esa consistencia y pueda realizar sus funciones. Y aquí están de qué está compuesto el cartílago hialino. Si se dan cuenta, tiene de un 60 a 80% de líquido. El colágeno está formado un 15%, los proteoglucanos un 9% y las glucoproteínas un 5%, multiadhesivas un 5% y de células de 3 a 5%. Y también esa capacidad que tiene para absorber líquidos también le sirve para el intercambio de nutrientes y desechos. Platiquemos un poco sobre la histología del cartílago hialino. Podemos observar aquí que tiene toda esta capa que encontramos de aquí para acá, se llama pericondrio. Y el pericondrio se divide en dos: un pericondrio fibroso que le sirve de sostén al cartílago para que no se desarme, y un pericondrio condrogénico, que es donde se empiezan a desarrollar los condroblastos que a futuro se van a desarrollar en condrocitos. También tenemos una matriz, que es toda esta sustancia, y esta sustancia es producida por los condrocitos. También tenemos a los condrocitos, que son las células del cartílago, que se encuentran en estos espacios que se llaman lagunas. También podemos encontrar los condrocitos agrupados en estos grupos que se le llaman grupos isógenos. Estos grupos isógenos al principio solo eran una célula, pero esta célula tiene la capacidad de dividirse. Entonces aquí podemos ver que se está dividiendo. Acá hay otro grupo isógeno, aquí hay otro, si nos damos cuenta. Los condroblastos, observemos aquí los condroblastos que se encuentran en el pericondrio condrogénico, que podemos observar que tienen un núcleo alargado, es una célula alargada, y este corte es de tráquea. Lo vamos a ver ya más en el laboratorio. Platiquemos también aquí para distinguir los condrocitos de los condroblastos. Los condroblastos, si se dan cuenta, son de núcleo alargado y están aquí en el pericondrio condrogénico. Y los condrocitos tienen un núcleo redondo y están en su laguna. Hablemos sobre el cartílago articular, que se clasifica como cartílago hialino. Es el cartílago que recubre las superficies articulares de las articulaciones sinoviales, por ejemplo, de las rodillas, de los codos. La superficie libre o articular, que es esta que estoy aquí señalando, carece de pericondrio, al igual que esta superficie opuesta, que es la que está pegada al hueso, también carece de pericondrio. Es una diferencia que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar las partes. Observemos que tiene una zona superficial, que es una región resistente a la compresión cercana a la superficie articular. Entonces, esto que estamos viendo aquí es esto que está aquí, esta parte externa, ¿verdad? Y contiene abundantes condrocitos alargados y planos. Está en esta área, miremos aquí los condrocitos que están aplanados. Luego le sigue la zona intermedia, que también se le conoce como de transición, y los condrocitos aquí los podemos observar que son redondos y están distribuidos al azar, dice aquí, o sea que están desordenados. Cambio ya si vamos a la zona profunda, podemos ver que los condrocitos son de tamaño redondo, que son pequeños y están agrupados en forma de hilera o en columnas, también se les dice, ¿verdad? Miremos. Y aquí abajo tenemos la zona calcificada, que se caracteriza por tener una matriz calcificada, como lo dice el nombre,
y la presencia de condrocitos pequeños. Y en la renovación del cartílago articular, los condrocitos migran de esta región hacia la superficie de la articulación. Platiquemos ahora sobre el otro tipo de cartílago, que es el cartílago elástico. Y este tipo de cartílago se encuentra en el pabellón auricular, las paredes del conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio y la epiglotis de la laringe. El cartílago de todos estos sitios se encuentra rodeado por un pericondrio, igual que el cartílago hialino, ¿verdad? Muy bien, vamos a platicar ahora vamos a ver la diferencia que tiene este cartílago en comparación con el cartílago hialino. Si se dan cuenta, dice que tiene los mismos componentes normales en la matriz del cartílago hialino, eran tres, ¿verdad? Pero además de esos tres, vamos a tener fibras y láminas elásticas, por eso se le llama cartílago elástico. Estas fibras y láminas del cartílago se logran visualizar con mayor facilidad en los cortes histológicos mediante las tinciones especiales como la orceína, Virchow y resorcina fusina. Entonces aquí podemos observar las fibras elásticas, son estas delgaditas que están aquí, miren. Esta es una tinción de Virchow, parece. Aquí podemos observar todas estas fibritas, son estas delgaditas. Estas son fibras de colágeno. Estas, las más delgadas, son las elásticas. Aquí también las podemos encontrar. Miren, aquí están teñidas de verde, las resaltaron en esta imagen. Ahora miremos la histología. Como les mencioné, tiene un pericondrio igual que el cartílago hialino. Tenemos aquí el pericondrio fibroso, el pericondrio condrogénico, que es donde se encuentran los condroblastos, que se van a transformar en condrocitos. También posee una matriz, pero la diferencia es que posee fibras elásticas. Aquí tenemos un condrocito en laguna, aquí tenemos los grupos isógenos, y este es un corte de epiglotis teñido con orceína. Ahora vamos a hablar del fibrocartílago. Vamos a hablar de datos generales. Es escaso en el organismo y es resistente y soporta el estiramiento-tensión. También se le denomina cartílago fibroso. En estado en fresco es blanquecino y se cuenta presente en discos intervertebrales, en la sínfisis pélvica, que une los huesos del pelvis, ciertos sitios donde los tendones se insertan en los huesos y en los meniscos. Contiene componentes comunes de la matriz del cartílago hialino, pero con la diferencia que a este se le adicionan abundantes fibras de colágeno tipo 1. Si se dan cuenta, en las del cartílago 1 solo tenemos fibras de colágeno tipo 2, pero aquí se le agregan fibras de colágeno tipo 1 y la diferencia es de que estas son más grandes y más gruesas. Entonces, el fibrocartílago es una combinación de tejido conjuntivo denso regular que se caracteriza por tener fibras de colágeno ordenadas en haces paralelos. Si nos podemos dar cuenta, aquí están ordenadas las fibras de colágeno, miren. Aquí están entre los condrocitos. Puede estar entre grupos de condrocitos o entre condrocitos individuales, pero están de manera paralela, o sea, de manera vertical. Y aquí dice, los condrocitos se pueden encontrar entre las fibrillas de colágeno, ya sea solos o en hileras. Muy bien. Entonces aquí se dan cuenta de las fibras de colágeno. Ahora vamos a hablar sobre la matriz del cartílago. En la matriz extracelular existe una combinación de fibras de colágeno tipo 1, lo que les mencioné, y fibras de colágeno tipo 2, las cuales hacen que el fibrocartílago sea resistente a las fuerzas externas. Comparado con el cartílago hialino, posee una escasa sustancia fundamental amorfa. Es otra diferencia que tiene, es que la matriz extracelular es menor a la que encontramos en los otros tipos de cartílago. Y este es un corte de disco intervertebral. Podemos darnos cuenta que aquí carece pericondrio. De los dos lados, miremos. Esto ya es hueso, parece. Y aquí podemos observar las fibras de colágeno. También observamos los condrocitos.
Aquí hay un grupo isógeno. Ahora hablemos sobre la condrogénesis y crecimiento del cartílago. ¿Qué es la condrogénesis? La condrogénesis es el proceso de desarrollo del cartílago y comienza con la aglomeración de células mesenquimatosas que son condroprogenitoras, o sea que se van a transformar en condrocitos, ¿verdad? Luego se desencadena la diferenciación de estas células en condroblastos y luego, ya que secretan la matriz cartilaginosa, se van a transformar, que quedan rodeadas y se transforman en condrocitos. Ahora hablemos de los tipos de crecimiento. El crecimiento por aposición, de eso también hablamos un poco en el tejido óseo. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento por aposición se deriva de la capa interna del pericondrio, o sea, el pericondrio condrogénico. Entonces aquí tenemos el pericondrio fibroso, sería este, y aquí tenemos el pericondrio condrogénico. Y ahora vamos a ver el otro tipo de crecimiento, que es el intersticial, o sea, que viene de adentro. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento intersticial surgen de la división de los condrocitos dentro de su laguna. Entonces aquí los condrocitos todavía tienen la capacidad de dividirse. Entonces, al dividirse, se forman los grupos isógenos y esos poco a poco, esos condrocitos se van a ir dividiendo mientras cada célula produzca su matriz extracelular. Entonces eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo quedó claro? Yo tengo una duda, perdón. ¿Sí? Entonces, para distinguir al grupo isógeno del condrocito en la una, el grupo isógeno siempre van a ser dos, ¿verdad? Y si solo está uno, condrocito Ajá, en exacto. la una. Ajá. Por ejemplo, aquí, este está aquí solito. Es un condrocito en su laguna, ¿verdad? En cambio, si nos damos cuenta, aquí se está dividiendo este, ¿verdad? Puede estar en grupos de dos hasta de tres, se pueden ver. Aquí hay varios, si se dan cuenta. Un grupo isógeno es la división de un condrocito. Entonces, así se clasifica. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, Andrea. Perdón, es que yo tengo una duda, pero es del tema de tejido óseo. No Ajá. importa. Sí. Ah, es que no me quedó muy claro el crecimiento de esmal, pero se lo voy a explicar y usted me dice si estoy bien o, Va. o nada que ver. Sí, Va. sí, sí. Entonces, todo empieza con las células mesenquimales, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces estas se comienzan a agrupar en un solo lugar, o bueno, en el lugar en donde se va a formar el hueso. Ujú, Y luego, es que comienzan a secretar las fibras de colágeno, ¿verdad? ujú. Y luego eso se osifica, se forman las trabéculas y luego se comienzan a formar los canales de Haber, ¿verdad? Sí, O cabal. sea, el hueso Ajá, así y es. y ya, Sí, así es ¿sí? como lo dijiste. Ujú, Okey, ujú. bueno, gracias. Solo era eso. Bueno, entonces, si ya nadie tiene otra duda, ahí se recuerdan de... Voy a dejar de grabar. Detener. Eh, bueno, ahí se recuerdan de estudiar para el miércoles. Ahí les voy a poner unas preguntas fáciles para su corto de teoría. Y también el miércoles vamos a ver el, ¿cómo se llama? El laboratorio de tejido óseo y articular. Pero ahí estudian, porque al que no estudia también no le va a ir así fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí sería todo. Ujú.